El papá de Antoine está enfermo y se encuentra en un hospital lejos de él y de su abuela. Su hermana y su mamá se quedan en Haití, por lo que cada día extraña más a su familia, sobre todo a su padre, quien solía contarle las historias más locas sobre su juventud. Estrella aparece en la vida de Antoine para ayudarlo a acercarse a su papá a través de los recuerdos, el mágico mundo de los sueños y la esperanza de una pronta mejoría. Y hoy en el Traficantes de Cultura, hoy nos reunimos con un libro hermoso, con un libro bonito respecto de lo que están viendo en pantalla en este momento. Estrella y Antoine, editado por Nube de Tinta y del cual conversaremos hoy con uno de sus autores, el ilustrador Álvaro Troncoso. Álvaro, bienvenido, gracias por aceptar esta conversación. Gracias, Humberto, por invitarme. Hola a todos. Bueno, también decir que, bueno, y no conocer Estrella es como haber vivido probablemente en el planeta donde viene Estrella, y sin comunicación. Estrella es la obra de Roberto Fuentes, también autor de este libro, y hoy tenemos uno distinto porque hoy tenemos a Estrella caminando por Santiago con un personaje, un amigo muy especial, muy adorable, que es Antoine. Y aquí quiero, más que la idea del libro, Álvaro, tú empiezas a trabajar con Roberto en Astro y la Sinfonía Infinita, como autores del libro, pero más que nada, ¿y cómo se logra esa conexión? ¿Cómo se junta el camino del escritor y el ilustrador, sobre todo para este libro? Sí, bueno, mi camino como ilustrador editorial nace con Roberto Fuentes. Roberto me invitó a ilustrar la portada del primer libro de Estrella. Así partió el camino, y prácticamente todo lo que he hecho ha sido gracias a las invitaciones de Roberto. La primera, claro, como coautor, fue para Astro y la Sinfonía Infinita, y este último es Estrella y Antoine, que me pareció una historia preciosa y un desafío enorme también, porque eh, lo mío, mi ilustración, si bien ya no puedo decir que no es editorial, porque ya he tenido algunas aproximaciones, eh, es más plástico. O sea, yo hago cuadros, me dedico a ese tipo de ilustración. Entonces, cuando Roberto me invita, por supuesto que es un tremendo desafío, y lo tomé de esa manera. O sea, nos pusimos a trabajar, a buscar referencias, yo le planteé un par de cosas a Roberto, entre ellas eh, esto de mezclar la ilustración con la fotografía, por ejemplo. Que es, que es algo más o menos así, por ejemplo. Claro. Hay un nombre, yo he visto este arte en otros lados, pero no recuerdo si es que tiene algún nombre en especial. La verdad, no tengo idea. Para mí es como fue una manera eh, de retratar un poco la ciudad también, porque mi tipo de ilustración es bien sencillo, es bien de línea simple. Y cuando Roberto me dice, esto pasa en una ciudad, yo digo, ouch, aquí voy a tener que hacer algo, inventar algo para que esto se sienta realmente la ciudad, se sienta integrado todo, y fue súper entretenido avanzar en esto. Eh, claro, yo vengo de la dirección de arte eh, publicitaria, entonces mucho me tocó hacer fotomontajes, eh, y experimentar con estilos distintos. Entonces, claro, sí, así nació. Fue un poco desde la experimentación. Hablando con Walter Kuhn y Carola Vergara, quienes sacaron un libro a finales del año pasado, y creo, no sé si ella o él me hacía el mensaje de la conexión que tiene que haber sobre todo el libro de ilustración, tanto de quien escribe la historia y quien la lleva al papel, al dibujo.
Mm. o a la imagen gráfica. ¿Cómo funciona en ese punto tu trabajo con el trabajo de Roberto? Eh, Funcionó bastante similar a las dos primeras historias que ilustramos juntos. Una es un cuento bien chiquitito que también nace del universo de Estrella, eh, que es un cuento chiquitito que habla estábamos en mitad de la pandemia, en medio de la pandemia, y Roberto me dice, hagamos un cuento y lo regalamos, lo subimos a internet para que... Y bueno, para mí fue una linda invitación otra vez de Roberto, así que empezamos por ahí. De ahí aparece, en ese mismo cuento aparece Astro, que es este amiguito. Ujú. Eh, y ahí, claro, ahí Roberto me cuenta y me dice, bueno, ¿y si lo ilustramos, y si hacemos el cuento de Astro y lo ilustramos y hacemos una coautoría? Eh, Así fue un poco, perdona, se me fue la pregunta, me No, preguntaste algo en específico. de la conexión como, en tu caso, como el ilustrador y Ah, el caso claro, de la obra escrita de Roberto, en el caso de Estrella y exacto. Antoine. Sí, bueno, Roberto llega con el cuento, Ujú. llega con el escrito, me lo presenta, eh, y ahí, bueno, ahí el proceso creativo en el fondo es de experimentación y poder como retratar lo que Roberto tenía en su mente. Ujú. Eh, Naturalmente fuimos pimponeando un montón de cosas para poder llegar a, a las viñetas correctas. O sea, para mí, yo soy bien detallista y perfeccionista con ciertas cosas, entonces eh, me parecía súper interesante poder llevar a cabo las viñetas de la manera más ilustrativa posible. Como te digo, yo no vengo del mundo editorial, entonces para mí resultó ser un tremendo desafío. ¿Cómo fue la demostración? Porque mencionas el tema del fotomontaje, Mm, sobre todo porque combinas, es como la ilustración de Estrella y Antoine, pero mm, mezclado con fotos reales de la ciudad. mm. Por ejemplo, para muestra un botón, Antoine acá está en el cementerio, donde se encuentra con Estrella. Así es. ¿Qué es lo que hace que, y aquí una opinión súper personal, hace que la ilustración se vea más real? Es raro Sí, lo que voy a decir, que se vea más real en el sentido de que de alguna forma tú estás con Antoine sentado al lado de una tumba pensando como, oh, su papá en el sur, que le está pasando pésimo, y es todo el spoiler que voy a sí. hacer, y uno está sumergido en la misma historia, Mm, porque en el fondo también son lugares que uno conoce. claro, claro. Sí, bueno, hay tres elementos, yo diría, que hicieron que esto funcionara de esta manera. En el fondo, lo primero fue diseñar los personajes, o sea, tener claro cómo iban a ser, poder expresar esa ternura que tienen ambos, en el fondo, en la historia, y contrastado completamente con la, la crudeza y la dureza que tiene la ciudad. O sea, el cemento, como los ángulos de la ciudad. Y además el tercer elemento son los cielos. O sea, a mí me interesaba muchísimo contar esta historia a través de las horas del día. Entonces, si te fijas, eh, va pasando por un cielo azul, se va poniendo amarillo, naranjo y termina ya, o sea, va pasando por distintos cielos. Eso me parecía súper interesante como en la experiencia de abrir el libro y hojearlo, simplemente ya había una sensación general de como un color como madre por cada una de las viñetas. Eh, entonces, claro, estaban esos tres elementos, o sea, la ternura de la ilustración de los personajes, los cielos distintos de las horas del día y la crudeza y la dureza de la ciudad misma. Y sobre todo también tomando en cuenta que esto parte en el cementerio. Y el cementerio tenía muchas ganas de que fuese, de que tuviese ese carácter crudo, ¿no? Eh,
Pero Y también lo que hace que, sobre todo, hablar de temas, comillas, creo yo, difíciles, como en el caso de Estrella de Antón, que es la inmigración, y sobre sí. todo de la población haitiana que llegó escapando de su propia guerra civil, llevarla al plano de los niños, que los niños no están con el prejuicio que tenemos los adultos. No, tal cual. Y ellos simplemente ven como una persona quizás distinta a lo que ellos veían antes, pero se adaptan perfectamente. En el fondo, ahí se construyen los nuevos chilenos que en el futuro van a ser como este país multicultural al fin y al cabo. Ujú. Sí, tal cual. O sea, eh, para mí era un desafío también importante este tema, porque por supuesto que no quiero pasar a llevar a nadie con esto, y es difícil porque tampoco tengo una relación con Haití, ni mucho menos. Entonces, sí estudié mucho, vi algunos documentales, estudié acerca del vudú, por ejemplo. Hay una viñeta, eh, que te la voy a mostrar acá, que es donde están cruzando un puente, ¿sí? Que es como un puente, y ese bus que se ve ahí, esa micro que se ve ahí, es precisamente de Haití, y es clásico de allá. Entonces también tenía ganas de dejar un regalito para aquel haitiano o haitiana que se encontrara con el libro y dijera, hey, porque esto en el fondo está ambientado en una ciudad que parece ser Santiago, pero tampoco es Santiago. No se habla de Santiago ni nada, simplemente es una ciudad bien poblada y con los edificios, y pareciera ser Santiago porque lo vemos, ¿no? Hay algunas viñetas en que se ve que es, pero luego hay otras en que tú decís, no, pues no era. O sea, en el fondo también es hacer reconocible que aquí lo importante es la historia. Para mí o para quienes vivimos en Santiago es reconocible porque conocemos más o menos Santiago. Y más porque Estrella ya no es como Condorito, no podemos decir que es chilena, es más internacional. Claro, claro. Y sobre todo para una historia que habla de inmigración que puede ocurrir tanto en Santiago de Chile, Buenos Aires, México o Israel, en el fondo. Sí, sí, pues. Es una historia, bueno, Estrella, claro, tiene eso. Abraza la multiculturalidad también. Y dentro de esa idea, que aparezca Antoine como protagonista de esta historia, es maravilloso porque eh, habla también de que culturalmente nosotros estamos integrando también a los inmigrantes en, en esta creación. Eh, Me tocó estar con el Zombie, Doctor que Zombie, es una Doctor Jorge David. Zombie, sí, claro, Ajá. que también escribió una historia donde aparece un haitiano también. Hay un cruce cultural, exactamente, Este. exactamente. Entonces, qué bueno que esté pasando, o sea, eh, y qué bueno que sea desde la cultura, ¿no? Desde el arte, desde la expresión. Y es Santiago, aquí lo vamos a ejemplificar en Santiago, porque estamos acá, en el fondo. Ujú. Eh, ¿Es una ciudad muy dura o ha sido muy dura para la población haitiana? A juicio tuyo, obviamente. Mira, me atrevería a decir que sí, porque eh, no hay mucha relación. En general, los chilenos, o sea, más allá de Santiago, los chilenos somos medios herméticos. Y lo que decís tú, o sea, cuando, cuando esto viene desde la niñez, eh, eh, se acepta mucho más rápido, mucho más fácil. O sea, los niños son mucho más abiertos a abrazar a todos, en el fondo. No hay ningún tipo de discriminación. Pero en general tiendo a pensar de que
el chileno en general, más allá de la ciudad donde esté, es un poco racista, diría. No todos, por supuesto, o sea, pero sí, creo que en general ha costado un poco. Para quienes se van sumando a esta transmisión del podcast del Traficantes de Cultura, tanto en YouTube, en Spotify, Facebook o en Amazon Music, ¿qué podemos decir de nuestro invitado? Álvaro Troncoso nació en Talca, Chile. Es licenciado en Comunicación Social y ha desarrollado su creatividad en diferentes formatos. Dice diversos, perdón, me equivoqué yo. El arte en todas sus expresiones ha sido su fascinación. Desde muy niño caricaturizó a sus profesores y compañeros, convirtiéndose más tarde en pintor autodidacta, ilustrador publicitario y editorial, @troncoso.ilustra. Es papá de Gaspar, quien lo inspira día a día en sus proyectos. Hoy vive en Santiago de Chile junto a su pareja y su gata, y dirige un club de creativos, @lemat.club, en el que realizan diversos proyectos. Eh, aquí quiero, porque hice el trabajo de buscar en YouTube y encontré un video donde le mostrabas a tu hijo el libro. Eh, ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo fue ese, imagino yo, cómo ha sido ese trabajo tanto tuyo con tu hijo respecto de mostrar la estrella y a Antoine, obviamente? Sí, bueno, Gaspar cumplió 11 años antes de ayer. Uh-huh. Antes de ayer cumplió 11 años y es un niño devora libros. ¿Ya? Es un niño que está permanentemente leyendo. Creo que ha leído más que yo. A mis 39 años ha leído más que yo él a sus cortos 11. Cuando, cuando empezamos a trabajar en Astro, que es el libro anterior, para mí él fue un ancla de todo esto. O sea, fui testeando cada una de las viñetas, lo fuimos conversando. Él me decía, no, papá, yo creo que esto debería ser de esta manera o de otra. Y lo mismo pasó con Estrella. O sea, fue un proceso súper... yo creo que cuando dice ahí Roberto Fuentes y Álvaro Troncoso, también debería decir y Gaspar Troncoso, porque de alguna manera él también fue eh, gestor un poco de todo esto. Ya, él es mi inspiración, por supuesto, a todas estas cosas que vamos generando. ¿Y los proyectos a futuro siguen yendo de la mano con Gaspar? Después de Astro, después de Estrella y Antoine. Yo creo que desde que nació los proyectos van de la mano Es con tu él. primer lector. Es mi primer lector. Es mi primer lector, claro. Así Excelente, es. excelente. ¿Cómo te fuiste entrelazando con la ilustración? ¿Cómo te fuiste encantando? Desde muy chico, siempre ilustré. O sea, me salía natural. Era parte de mi lenguaje. Y ya mayor, o sea, estamos hablando de hace unos quizá 15 años o un poco más, me dijeron, ya basta, o sea, deja de hacerlo como hobby, tenéis que hacer algo más con esto. Uh-huh. Entonces, claro, empecé a desarrollar mi arte, que es un arte autodidacta, que también lo pueden revisar en mi Instagram, es @troncoso.ilustre. Ahí voy dejando todo, es más que nada como un diario de vida ilustrado, de alguna manera, y circunstancialmente llegué a la ilustración editorial gracias a Roberto y su invitación. Eh, es algo que me fascina, o sea, es un proceso completamente distinto, totalmente enriquecedor, eh, y que más personas puedan leer la historia, poder ver las ilustraciones, tener comentarios de vez en cuando, eh, es muy lindo.
Está en pantalla el Instagram de nuestro invitado, @troncoso.ilustra. Eh, Primero decir que fascinante, hermoso. Uno no sabe tanto de arte, pero uno se deja llevar por las sensaciones. Y hay mucha sensación, hay mucho amor, hay mucho talento, sobre todo puesto en cada uno de las ilustraciones. Y respecto de ya este segundo libro con Roberto, no sé, juguemos, veamos a futuro. ¿Te sueñas con un tercer libro? No, Totalmente. no quizás junto con Roberto o en solitario. Sí, totalmente, totalmente. O sea, hay varios proyectos que he estado como elucubrando eh, a nivel editorial, digamos. Y sí, sí, o sea, para mí Roberto me abrió la puerta a un mundo que no conocía y que me terminó fascinando. Entonces, espero que haya muchos proyectos más, por supuesto. ¿Y qué sensación te deja a ti con Estrella y Antoine? Así como de guata, como de autor. La sensación que me deja bueno, es muy parecida a la que me dejó Astro también, pero al ser Astro el primer libro, eh, tengo algunos resquemores con esto. Entonces yo siento de repente que me faltó un poco, que podría haber dejado otro tipo de cosas, que no sé, que el trazo, no sé qué. Y ya con Estrella Actual creo que hay un trabajo un poco más acabado, un poco más eh, desarrollado en cuanto a, a la manera en que se plasman las ideas en el libro. O sea, partiendo por esta base de ir generando un lenguaje distinto que me parecía clave dentro de este proceso. En los minutos que nos quedan de esta conversación, Álvaro, primero darte las gracias. Han sido días difíciles, convulsos, pero vaya a saber por qué. No nos vamos a poner a hablar de actualidad ahora, pero sí ha sido como un momento de pausa esto, como para poder hablar de niñez, como para poder hablar de inmigración, sobre todo para Ujú. hablar del arte que nos muestras tanto en Estrella y en Tuan como también lo tienes en tu cuenta en Instagram. Y solamente darte las gracias y estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste respecto a Estrella o de lo que le nazca del corazón. No, muchas gracias a ti, Humberto. Muy, muy entretenida conversación y feliz de poder estar acá y compartir contigo y con tus radio escucha y video escucha. Es como, no, feliz, encantado. Espero que nos volvamos a ver. Y, y nada, dejarle la invitación a la gente a que vaya a buscar este libro y lo lea, lo mire, lo regale, porque es un libro de verdad muy lindo, que toca un tema complejo, así como también lo hizo Astro, claro, trataba el tema de la muerte en niños. Estrella y Antoine también de alguna manera roza aquello, y además el tema de la inmigración. Entonces, nada, los dejo invitados a que lo busquen, bueno, están todas las librerías, también está digital, así que los dejo súper, súper invitados a que lo lean y disfruten este librito que hicimos con mucho cariño con Roberto. Álvaro Troncoso, autor junto con Roberto Fuentes de Estrella y Antoine, editado por Nube de Tinta, en conversación con los traficantes de cultura. Álvaro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.